¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tenemos un excelente programa. Estará con nosotros el congresista del Partido Aprista Peruano, el Partido del Pueblo, Mauricio Mulder, al cual le damos la más cordial bienvenida para comentar con nosotros la coyuntura política, sobre todo lo que sucedió la última semana con la puesta a disposición de la Fiscalía y la suspensión de 3 congresistas, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Encantado de tenerlo nuevamente. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Su intervención el día que se debatió, ¿no es cierto?, el primer debate, porque hubo una votación al día siguiente que vamos a comentar también, ha sido fue muy impactante y ha sido muy comentada en diferentes medios, en diferentes estratos políticos y sociales, algunos bien, algunos mal, pero no ha dejado de ser comentada. Usted dijo ahí que el sainete, ¿no es cierto?, que había sucedido en el debate de la primera vacancia, de la compra de votos, continuaba. Y digamos, señaló a una serie de bancadas, ¿no es cierto?, que estaban aparentemente en ese sainete. ¿Cuál era el sentido de lo que usted estaba diciendo exactamente ahí? Que lo que pasó el 21 de diciembre con la primera votación de la vacancia y que tenía como antecedente unas declaraciones que había hecho Kuczynski a poco de asumir la presidencia, que las hizo en Buenos Aires, diciendo de que, bueno, frente a un Congreso bastante opositor, él iba a ver la manera de comprarse o jalarse a algunos. Eso continúa en nuestro actual Congreso, porque el interés del resultado electoral, de lo que están buscando, de acuerdo a sus intereses, se mantiene como el principal motivo por el cual toman posición a favor de uno y otro lado. ¿Me explico? Sea, no es una cuestión de principios. De principios o ética, porque usted dividió la cancha en ética. Usted dijo, acá están, digamos, los que, digamos, les consideran algo absolutamente inaceptable, lo que se ve en los videos, ¿no es cierto? Así es. Que además no está en discusión porque ya hubo una pericia de la Fiscalía que decían que no habían sido adulterados los videos. O los que están del lado de un cálculo político. ¿Cuál es el cálculo político de esos que están en ese Ahora lado? Es bastante sencillo y lo vimos desde la Junta de Portavoces. En lugar de que haya 73 miembros de la bancada que en los 2 años anteriores ganó y todo el mundo decía, bueno, va a ganar y veremos cómo nos acomodamos, el que se haya producido una disensión como la de 14 o 13 miembros de esa bancada que salieron a raíz de la primera vacancia, los convierte entonces en prácticamente los decididores de la próxima mesa directiva del Congreso. El gran elector. El gran elector. Y entonces empiezan a seducirlos y a tener un discurso de que no hay que abusar contra estos 3 congresistas, de que en realidad aquí hay un abuso de parte de la bancada mayoritaria, una prepotencia, como dice el señor Lescano, por ejemplo, ¿no? Lescano ha anunciado que quiere ser presidente del Congreso. O sea, él ha sido hasta en eso, su ingenuidad lo lleva hasta a explicitar su estrategia, ¿no? De manera abierta. Él quiere ser presidente del Congreso y obviamente está defendiendo a los 3 implicados para que los otros, creo que 8 o 10 que son del mismo grupo y que pasaron por la misma circunstancia y que no saben si tienen video de ellos o no, pero que de hecho pasaron al otro lado, voten por él supuestamente para poder limpiarse en la próxima mesa. O sea, aquí el criterio es ayudemos a los corruptos para que los corruptos voten por nosotros y entonces nosotros les prometeremos su impunidad. Pero ahí hay una lógica bien, no sé si ya graciosa, porque ya la política se está convirtiendo en algo, digamos, bufonesco, ¿no? Es decir, porque la plataforma del congresista Lescano es precisamente la anticorrupción, limpiar al Congreso, que él dice que está podrido. Entonces, ¿cómo podría él, poniéndolo como ejemplo, ya que usted lo ha mencionado, es, digamos, querer que voten por él aquellas personas que, digamos, se ha visto, es una evidencia, o sea, no es que me han contado, no es que es un rumor, sino es una evidencia en un video que están efectivamente comprando votos a través de una serie de maniobras que son, pues, obras, porcentaje de obras, o sea, algo escandaloso, ¿no? Por algo renunció el presidente Kuczynski. Así es. ¿No es cierto? Así es. Para después decir que se llega a la presidencia del Congreso para moralizar el Congreso. ¿Cuál sería esa lógica? No hay lógica, pues. Eso demuestra que en realidad, cuando se tiene ese discurso pseudomoralizador, es falso. Es un discurso de mentira, porque el corrupto sí me interesa cuando me sirve.
O sea, no es que uno tenga una posición absolutamente ética, que debería ser la norma fundamental en política, que aunque no me convenga, prefiero deslindar con temas éticos o temas delictivos, aunque yo pierda una elección. No, ellos están pensando en que son corruptos y lo que sea, pero como están para este lado y están enemigos del otro grupo, entonces vénganse para acá. Esa es la moral con la que actuaron aquellos congresistas que salieron a defender a estos tres parlamentarios que, más que ningún otro caso anterior, han tenido pruebas tangibles de cómo se vendían. O sea, el transfugismo en la época del año 2000 tuvo, creo que 2 casos o 3 casos de videos. El primero fue el famoso caso de Curi, se embolsaba ahí el dinero. Pero hubieron más de 35 que se pasaron para el otro lado. Y habían solo versiones que soltaban por algún documento allí, no había videos. Y sin embargo, ese Congreso colapsó y se tuvo que hasta adelantar elecciones. Ahora que tiene sus pruebas, pero contundentes, de 3 y de otros varios más, y resulta que no pasa nada, son los buenos de la película, y se visten, lo paradójico de eso es decir, que son antifujimoristas, pero el primero que defienden es al hijo de Fujimori, al que Fujimori le da mayor preferencia que ninguno de sus hermanos, y que además sigue coordinando con Vladimiro Montesinos, que saca tweets en favor de Kenji Fujimori. Esa persona es la que más podría representar el fujimorismo duro, digamos, ¿no? Y sin embargo, estos antifujimoristas, entre comillas, que hasta hacen marchas, están defendiéndolo solamente por atacar a la hermana. ¿Por qué? Porque la hermana tiene más fuerza política. Esa es la razón de fondo, ¿no? Evidentemente. Porque ya el porque papá ya está fuera de juego, el hermano lo han pescado con las manos en la masa. Entonces, sin embargo, las empresas encuestadoras lo siguen poniendo como candidato presidencial a Kenji, como si estuviera o como si estuviera en el bolo. Y entonces aquí se quiere construir todo un esquema en el que se pretenden pintar de pseudomoralistas cuando en realidad lo único que están buscando es el interés de manejar la mesa. Como ahora la bancada de Fuerza Popular tiene 59 miembros y ya están de capa caída. Mi bancada, que había optado, está en una posición bastante más, digamos, parecida, pero no igual, como se diría. Porque nosotros sí habíamos anunciado de que nuestra presencia en la mesa iba a durar 3 años. Y eso sustantivamente porque en el mecanismo de rotación que tenemos de distintos cargos, desde el primer día, tanto Jorge del Castillo como Velázquez Quezquén nos dijeron que ellos no aspiraban a estar en la mesa. Pero solamente quedan 3 personas. Íbamos a ir 3 personas y entonces de ahí quedó. Pero de ahí a que creamos que ahora hay que respaldar la votación de este grupo de personas disidentes, vendidas la mayoría de ellos, para que voten supuestamente por una lista compuesta por 7 grupos políticos, y también hay demasiado trecho. Y yo no estoy convencido de que eso pueda tener un resultado feliz. Ya veo que en las mismas bancadas que aspiran a presidir el Congreso, por ejemplo la del Frente Amplio, ya se produjo una disensión, ya no son 10, ahora son 9. Eran 20, después pasaron a 2 de 10, ahora en una hay 9. Claro, Castro se ha retirado. No hay ninguna consistencia, ninguna solidez que asegure que después en un proceso electoral para una mesa directiva haya una capacidad de conducción sólida en la medida en que no tienen ni siquiera solidez al interior de sus organizaciones. Entonces, estamos frente a una situación en la que cualquier cosa puede pasar, pero que no debe de hacer perder de vista que la principal lucha que el Parlamento debe tener es o estás a favor o estás en contra de la moralidad y del delito. Si tú crees que una persona que comete delitos y es un inmoral te sirve para que vote por ti, entonces no estás en favor de la lucha contra la corrupción y contra la inmoralidad, sino que te prestas a ella y la perdonas y la justificas con tal de que te sirva a tus intereses. Y eso es lo que no se debe hacer en política. En el debate, ¿no es cierto?, muchos congresistas, bueno, algunos se lavaron las manos, otros se retiraron, ¿no es cierto?, pero digamos el argumento era que se estaban vulnerando los derechos constitucionales de estos 3 señores que han sido suspendidos, ¿no es cierto?, del Congreso, por las razones que todo el mundo sabe. Y de alguna manera se aferraban a esa, digamos, a esa lógica, ¿no? Es decir, independientemente de lo que hayan hecho, hay que respetar determinados derechos constitucionales.
Y los 3 señores que ya están suspendidos, bueno, han dicho que van a recurrir al Tribunal Constitucional para presentar acciones de garantía. El congresista de Belaúnde ha invocado al Jurado Nacional de Elecciones para que no le dé la credencial a los accesitarios. Entonces, ¿qué derechos se están vulnerando? O sea, porque yo mismo no entiendo mucho. Yo soy abogado, usted también es abogado, pero no entiendo cuáles son los derechos específicos que se están vulnerando. Y tampoco entiendo la lógica de, digamos, ¿cuál es la sanción entonces para unas personas que hemos visto que están comprando y vendiendo votos, ¿no es cierto? Haciendo un mercado persa de votos. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la sanción? Porque todo parece indicar que estas personas que, digamos, preguntan cuáles son los, perdón, que dicen se están vulnerando sus derechos, no tienen otra opción que se queden en el Parlamento hasta que termine su mandato. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? El asunto está en que se busca argumentos para nuevamente tratar de ayudarlos, defenderlos, para que les sirva como plataforma electoral para la próxima elección de la mesa. Porque nadie puede sostener ahora, ni siquiera los abogados, claro, lo sostenían pero no lo justificaban, que se había vulnerado su derecho a la defensa. ¿En qué? Primero que el procedimiento está preestablecido en una ley, no es que se haya inventado después de los hechos, está preestablecido y se ha aplicado por lo menos a 10 parlamentarios en anterior oportunidad, algunos de los cuales incluso terminaron con sus huesos en la cárcel efectivamente. El caso de Anaya, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Urtecho le pusieron prisión efectiva, pero como padece de una discapacidad, por tema humanitario no pasa la prisión efectiva. Pero entonces ya se ha aplicado. Y al contrario, la única modificación que hubo fue para fortalecer el derecho de defensa y permitir que haya la mayor laxitud en eso. Primero, tenían derecho a saber de qué se les imputaba. Antes era mucho más genérico. No, se les dio la imputación correcta. Tuvieron derecho de defensa con abogado y un tiempo ilimitado. El reglamento habla de 20 minutos, un tiempo ilimitado para que pudieran argumentar todos los puntos de vista. Pudieron presentar las pericias de parte que querían presentar. Que eran falsas. Es decir... Porque al final el Ministerio Público dijo que no habían sido manipulados los audios. Exactamente. Lo que pasa es que también en estas cosas hay subjetividades. Si tú, por ejemplo, tienes... Yo recuerdo que yo integré la comisión que vio todos los videos de la época del año 2000. Y, por ejemplo, el video Curi-Montesinos era un video que fue propalado en la parte medular, es decir, cuando entró el señor Curi, cuando conversaron, cuando le dio el dinero y cuando se fue. Pero el video integralmente tenía 2 horas. Y era 2 horas de una toma fija al sillón. O sea, estaba prendida la máquina, pero... Y entonces, obvio que toda esa parte se cortó y se puso a la parte medular. Razones periodísticas. Y entonces viene un técnico y te dice, eso está editado. ¿Por qué? Porque está cortado. Ah, bueno, pero está cortado por esa parte. Ah, sí, lógico. Eso es así. Bueno, en esa época lo editó Canal-N, pues, para pasarlo. Lógico. Pero ahora... Pero entonces, decir que está editado porque se le cortan partes donde no hay nada, por ejemplo, el video completo lo pasaron en la comisión. Yo lo he visto. Y era que el señor Mamani, después de haber estado en la oficina de Kenji Fujimori, se para y se va y no apaga el reloj que tiene. Y es todo el viaje que hace a San Isidro con el tema prendido y lo único que se ve es la manga. Entonces, no, está editado porque lo han cortado. Bueno, obvio, eso pues, no es de interés público, pues, no es de interés público, ¿no es cierto? Entonces, todo es subjetivo. Han tenido todo ese tipo de derechos y creo que se les ha aplicado las normas que están preestablecidas. Es más, no se les ha sancionado por infracción constitucional. Claro, ese era un tema. Ese también era un tema que se lo han aplicado muchas veces a otros rivales políticos, sin asco, aplicaban el tema de las infracciones constitucionales y no van a ser inhabilitados. Y incluso hasta han inducido a una especie de desinformación. Fracasa el desafuero. Entonces la gente pensaba, ya, entonces no pasó nada, se quedan. No, pues es que claro, eso es el desafuero es sacarlos definitivamente del Parlamento. Pero en realidad sí se les ha sacado porque están suspendidos mientras dure el proceso. Ahora, como vienen pues con el apoyo de toda la inteligencia nacional, esa que dice qué es lo que se debe hacer y qué es lo correcto, y que creo que el que mejor la ha definido es Hugo Neira, que la ha llamado la inquisición de los propietarios de la verdad única, ¿no? Esos son los que deciden qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, como viene con el apoyo de todos ellos, no me extrañaría, como tú señalas, que el Tribunal Constitucional saque una resolución favoreciéndolos, o que un juez los ampare y ordene al Congreso, o que además declaren ilegal, porque ese Tribunal Constitucional es un tribunal de pacotilla, simplemente es un grupo de personas que está a la espera de ver cómo hostiga a otro poder del Estado, porque ellos se sienten los reyes superiores a cualquier otro poder.
Y no me extrañaría que eso ocurra, ¿no? Y que entremos otra vez en una colisión con el Tribunal Constitucional. Además, ellos mismos son los que han alentado eso. Cuando nosotros pusimos la ley antitránsfuga era para evitar circunstancias como esa. El Tribunal Constitucional declara que el transfugismo es legal, ahí están pues los resultados, ¿no es cierto? Se fueron 14 por acá, se están yendo otros 7 por acá, por cualquier cosa. Por quítame estas pajas, el partido del señor Kuczynski se dividió el Frente Amplio, se dividió APP, se dividió Fuerza Popular. Eso es porque el Tribunal Constitucional lo alentó, pues. Ellos dijeron que el transfugismo es legítimo. Claro, un tribunal compuesto por tránsfugas tenía que fallar de esa manera. Y ese es el daño que le han hecho a la vida política del país. Pero entonces, ¿cómo se sale de eso? Porque, o sea, mucha gente considera, mucha gente de bien, ¿no es cierto?, que no está en ese cálculo de que 3 más, 3 menos para la mesa directiva, considera que lo que han hecho esos señores sí es realmente algo inmoral. O sea, es como, claro, digamos, ¿cómo puede ser que en el Congreso estas personas puedan volver y no pase nada? Esa es la pregunta. Entonces, hay una pugna con el Tribunal Constitucional, o un juez puede, como usted dice, puede volver, digamos, a foja cero el asunto, y entonces no hay sanción. Hay impunidad, pero la impunidad es para los amigos, ¿no? Y para los enemigos, la ley. Para los amigos, todo. Y eso es justamente uno de los grandes males nacionales, que ya Bolívar, desde la Carta de Jamaica en 1815, se lo estigmatizaba a Lima, ¿no? En el que decía que los cortesanos del virrey eran los que hacían las leyes a su leal saber y entender, y que los esclavos que constituían el resto de la nación no eran esclavos que anhelaran la libertad porque nunca la habían conocido. Un país de oro y esclavos, todavía nos dijo. Bueno, parece que en muchas cosas sigue existiendo una circunstancia como esa en la que una especie de casta, esta Inquisición, es la que puede hacer todo, controla todo, son los dueños de la verdad, y los que no están incluidos, duro con ellos, ¿no? Y eso creo que está haciendo bastante mal a la vida política. En todos los temas estamos llegando a puntos de polarización y de confrontación que me parecen absurdos. Es increíble que un tema, por ejemplo, como el de las cooperativas, que en el fondo es un tema técnico, haya llevado a que acá están los buenos y acá están los malos. Los buenos, nosotros los decentes, y los malos son los que hacen lavado de activos. El que no esté de acuerdo conmigo hace lavado de activos. En otro tema técnico, del etiquetado. O sea, es una tercera guerra mundial, si es semáforo o si es octógono. O sea, tú puedes imaginarte que haya tanta polarización hasta en temas tan baladís como eso. O sea, temas importantes, pero si es de octágono, si es de rojo, si es plomo, a mí qué me interesa. La cuestión es que tú le des la información al usuario. No, pero aquí, el que está con este lado, los lobbies. Y el que está con este, nosotros los buenos. Todos los temas están entrando a un proceso de polarización que enrarecen la vida política del país y la están dificultando enormemente. Y eso creo que tenemos que superarlo de alguna manera, ¿no? Usted nos ha comentado que son, digamos, en el ámbito político, en el ámbito del Congreso, digamos, está la lógica, según lo que nos acaba de comentar, de por qué unos que se rasgan las vestiduras por la moral pública terminan favoreciendo a quienes han cometido una seria infracción contra la moral pública. Así es. Le hago la pregunta ahora, ya no sobre el ambiente político, porque, digamos, este ambiente político se replica, por ejemplo, en los medios de comunicación, que, digamos, no están buscando los 3, congresistas que puedan sumar votos, aparentemente, ¿no? Pero lo que a mí me extraña es que muchos colegas que son abiertamente antifujimoristas, que están en contra del indulto de Alberto Fujimori, que dicen que fue una compra, un toma y daca, que le quitaron el apoyo a Kuczynski por eso, que están a favor de un supuesto fallo que ya estaría en el escritorio del canciller Popolicio diciendo que Fujimori regrese a la cárcel. Estas mismas personas de la prensa, colegas míos, sin embargo, apoyan de una manera absoluta al que ha sido el cerebro, por ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de la compra de votos, que es Kenji Fujimori. Así es. Entonces, ¿cómo explica usted esa situación? ¿A qué se debe eso? O sea, ¿cuál es la lógica? Usted me dice que el otro tampoco tiene lógica, pero a que no hacen periodismo, lo que hacen es política. Se han convertido en un partido, entonces. En un partido. Y además pregonan una verdad única. A mí me sorprende, por ejemplo, que la gran mayoría, no hay que ser generalizante, pero la gran mayoría de los conductores de programas de televisión digan todos lo mismo.
tienen la misma opinión, todos. No hay divergencias en opiniones políticas, todos son exactamente iguales. Opinan. La tendencia la marca Cuarto Poder el día domingo y durante el resto de la semana, en todos los canales, todos los que conducen el programa, hacen las mismas preguntas a sus entrevistados, desde la misma óptica y además con la intención de polemizar con el invitado, ¿no? Arrinconar al invitado si es que no está de acuerdo con él, ¿no? Lo escucho en la radio, lo veo en casi todos los programas de televisión, y cuando lo normal es que el debate político esté presente también en el espectro periodístico y que haya pues periodistas que tengan un punto de vista distinto de otros. Entonces, los que tienen puntos de vista divergentes son marginales en la política. Hemos visto casos de periodistas que han sido expulsadas de un canal de televisión por no querer leer una propaganda como si fuese noticia, y casi nadie las ha defendido, porque políticamente, a la hora de opinar, no estaban opinando en el sentido de la supuesta mayoría, ¿no? Vemos otro periodista que también opinó duramente, pues son sus opiniones en una radio, y todos los anunciantes salieron y entonces al final tuvo que marginarse en otra radio. Entonces, yo lo que veo es que hay... Eso es libertad de expresión, porque todas estas personas se rajan las vestiduras por la libertad de expresión. Sí, libertad de expresión, pero a la hora de opinar esperan escuchar al otro, ¿no? Y creo que lo que hay es una especie de posición acomodaticia. Es decir, hay cierta molicie, cierta falta, cierto desgano en querer opinar de una manera más contundente, más firme, más sólida, por temor a ser estigmatizado, ¿no? Y entonces uno lo ve en las redes y lo ve en este pensamiento universalmente correcto que es el que se impone, y todos los que están fuera automáticamente quedan marginados, y además de una manera bastante agresiva. Eso no sé si la verdad, no sé si es la nueva realidad de los tiempos del mundo digital en el que todas las cosas son así, ya blanco-negro, o si es falta de criterio propio o de valentía de parte de algunas personas de no exteriorizar una opinión que pudieran decirle en privado, y cuando están delante de una cámara de televisión se uniformizan entre todos y hacen exactamente la misma tendencia. Porque lo que estamos viendo en nuestro país es que el campo de la polarización, que fue el resultado político, mal que bien, ese fue el resultado político de las últimas elecciones, se ha trasladado casi a todo ámbito. Y eso me parece que es contraproducente, ¿no? Tenemos un minuto, congresista. Le voy a leer algunas cifras y le voy a pedir un comentario. Esto es unas cifras del portal del MEF, y es el avisaje de la publicidad estatal en el año y medio del gobierno del presidente Kuczynski. El Canal 4 recibió 50.256.964 soles. RPP recibió 54.154.870 soles. El diario El Comercio recibió 19.972.978 soles. El diario La República recibió 14.955.446 soles. Canal N recibió 11.218.712 soles. Canal Latina recibió 44.154.602 soles. ATV recibió 22.722.603 soles. En total suman 217.434.375 soles. ¿Usted cree que eso de alguna manera explica los ataques sistemáticos que han existido contra el Congreso estas últimas 3 semanas? Sin duda alguna. Aquí lo que se está buscando es preservar esos flujos de dinero de tantos millones, y las cifras que tú has leído, Ricardo, son solamente del gobierno del señor Kuczynski. Durante todo el gobierno del señor Ollanta fueron más de 1.200 millones de soles que se entregaron directamente en publicidad a diversos medios, además escogidos específicamente, ojalá fuese a todos, pero no, escogidos específicamente, a efectos de tratar de vulnerar, violentar la libertad de crítica que pudieran tener estos medios. Pero aunque no haya ocurrido así y se hayan mantenido firmes en la defensa de sus derechos esos medios, lo cierto es que el proyecto de ley que yo he presentado no es para que la libertad de esos medios se vea menoscabada por no recibir avisos, sino porque el Estado tenga prioridades distintas y que lo fundamental de los dineros públicos vayan hacia obras directas o hacia esquemas directos que tengan que ver con el desarrollo del país. Con 200 millones de soles, que es lo que gastó el señor Kuczynski en estos temas, podrían haberse construido varios hospitales básicos de campaña en zona rural. Podría haberse resuelto gran parte del tema de la anemia. En el gobierno del señor Kuczynski aumentó la anemia y aumentó la pobreza.
¿Por qué no aplicaron parte de ese dinero directamente a la vena de los sectores más desfavorecidos del país? ¿Por qué gastar en este tipo de cosas, en hacerse autobombo? ¿Autobombo de qué? Además de obras que no se tenían. Mientras más malo es el gobierno, más propaganda hace para evitar justamente que sus deficiencias puedan ser notorias. Y eso es lo que me llevó a mí a plantear este proyecto de ley, que es radical. Sí, yo sé, entiendo, es radical. Lo que pasa es que ya existe una norma que tenía un resquicio y por ese resquicio se mete en todo esto, entonces quiere decir que si no es radical el tema, siempre le sacan la vuelta. Entonces ojalá pueda salir. Ok, congresista, ha sido un placer tenerlo Muchas en el gracias, programa. Ricardo. El público, como siempre, sacará sus propias conclusiones. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso, Televisión y Radio Congreso.